Bueno, durante esta jornada el Fondo Monetario Internacional rebajó su proyección de crecimiento para Estados Unidos y la eurozona, agregando una señal más de inestabilidad a lo que ya es un turbulento escenario mundial. Este anuncio se sumó a la publicación de dos clasificadoras de riesgo que plantearon un inminente default para Grecia y rebajaron la calificación crediticia para Italia, uno de los miembros más importantes de la eurozona. Queremos analizar el estado de la economía global y para eso nos acompaña aquí el director del Programa Económico de Libertad de Desarrollo, Luis Felipe Lagos. Señor Lagos, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Turbulento, nubes en el horizonte, chubascos, nubarrones, todo puede ser calificativos que a lo mejor aciertan para decir lo complejo que se ve el plano internacional. Así es, yo creo que el plano internacional se ha puesto bastante complejo, la situación fiscal en Europa, en la eurozona en particular, y en Estados Unidos son bastante complejos y por lo tanto son nubes o chubascos que hicieron bajar las predicciones para el Fondo Monetario y hoy día los crecimientos que se esperan tanto para Estados Unidos como para la eurozona son bastante menores que lo que teníamos proyectado a principio de año. Explicándolo en sencillo, que siempre es difícil, pero para un ciudadano común aquí en Chile dice, ¿qué me puede tocar que un país tan lejano para mi realidad como Grecia sencillamente no pague su deuda? ¿En qué me va a afectar a mí? Bueno, a los chilenos nos puede afectar porque si Grecia decide no pagar su deuda, que dicho sea de paso es lo más probable, el problema es si lo hace de manera ordenada o desordenada, genera aumentos en la turbulencia financiera. Y las turbulencias financieras, como lo vivimos en la crisis recién pasada llamada subprime, 2008-2009, se transmiten a los distintos mercados, lo que llamamos en la jerga económica efectos contagio. Y eso termina afectando a los distintos países, como con volatilidad en los precios de las acciones, que las estamos viendo, con volatilidad en los precios de las monedas, que también la estamos viendo, y en última instancia puede también afectar el financiamiento que los países de esta región o países emergentes de Latinoamérica puedan obtener. Entonces, estos hechos, aun cuando los países parece que no estuvieran conectados, sí lo están, y puede generar un problema importante. Señor Lagos, ¿y qué pasa con Grecia, por ejemplo, si es una economía más bien pequeña dentro del peso que tiene en la eurozona, un 2%, ¿no es cierto? Sí, alrededor del 2%. ¿Por qué está todo tan alterado? Si uno pudiese pensar, quizá también con esta misma lógica más común y corriente, bueno, si es un actor pequeño y que tiene problemas, sencillamente lo apartamos, lo dejamos un poco al lado y asumimos entre todos el costo que significa que un actor menor desaparezca de escena. El problema no es tan fácil, porque si bien es cierto es un actor menor en cuanto a la importancia en el producto total de la eurozona, si Grecia dejara de pagar sus deudas porque se cortara la asistencia que hoy día tiene una asistencia del conjunto de la eurozona, del Fondo Monetario y del Banco Central Europeo. Si esa asistencia se cortaran porque dijeran, ¿sabe qué? No queremos ayudarlo más a usted, eso sería un problema mayor, porque al cortarse la ayuda, inmediatamente Grecia no podría pagar sus deudas. Al no pagar sus deudas, habría corridas bancarias, porque los depositantes se darían cuenta que va a quebrar el sistema financiero. Por lo tanto, habría corrida de sus depósitos, no quedarían tenerlo más en Grecia y probablemente se irían a Alemania, o a Finlandia, o a Holanda, a países más estables. Ahora, ese efecto generaría contagio al resto, porque algunos pensarían, bueno, y Portugal puede ser el siguiente, por lo tanto también quiero sacar mi dinero de los bancos en Portugal. Y eventualmente esto podría abarcar a Italia. Y Italia, que también tiene una deuda importante, ya no es chiquitita, sino que es el 15% de la eurozona. Por lo tanto, rescatar a Italia en cuanto a su default ya es muy complicado. Las ayudas ya son tremendamente importantes. Entonces, si bien Grecia es chiquitito, el efecto contagio financiero que se provoca puede terminar siendo muy grande. Si los bancos entonces del resto de la eurozona que tienen activos soberanos de Grecia ven que se hace default, van a tener entonces una caída en sus acreencias, o sea, van a tener menos activos. Eso va a afectar al resto de la banca, porque la banca estadounidense también tiene activos en bancos europeos. Por lo tanto, esto es una red que empieza a desplazarse por todo el mundo y al final le pega a todos.
Entonces puede partir de chiquitito, pero el efecto puede ser gigantesco. Incluso puede afectar a bancos chilenos, porque bancos chilenos pueden tener garantías a través del comercio exterior con bancos italianos, con bancos portugueses, con bancos españoles. Y también entonces pueden tener pérdidas. Entonces el problema se generaliza. Ahora, antes de pasar a la situación de Estados Unidos, algo más de Europa, cuando uno se da cuenta y comienza a interiorizarse a partir de estas turbulencias que se están viendo en la economía europea, de los niveles de endeudamiento que tienen cada una de esas potencias económicas, uno se sorprende. ¿Eso es normal que un país tan poderoso, Italia, Francia, España, tengan niveles de endeudamiento tan altos? O cómo se llegó a eso, ¿no? ¿Cómo se llegó a eso? Claro. Yo creo que es una mezcla de cosas y no todos los países son iguales. Hay países en que se llegó a esa situación porque el Estado, típicamente un Estado benefactor, lo que se llama, ¿no es cierto?, el Estado de beneficencia, y gasta demasiado y terminó siendo un Estado gigante. Eso se agravó en la recesión, porque en la recesión 2008-2009 los ingresos tributarios caen y los gobiernos se vieron enfrentados al dilema de apuntalar la economía y gastaron más, financiándolo con deuda. Por lo tanto, es una mezcla de cosas, un arrastre que se vio, digamos, incrementado en el periodo de recesión y por lo tanto hoy día se ve inmanejable, se ve insostenible. Otros países no tenían esa situación tan mala inicialmente, como es el caso de Irlanda, pero resulta que su banca colapsó, la banca privada, y el Estado la nacionalizó, o sea, se hizo cargo de esas deudas y por lo tanto entonces el déficit subió tremendamente y también subió la deuda. Entonces, las realidades son no todas iguales, pero es una combinación de estos hechos cómo se llegó a esta situación. Por cierto que esta no es una situación normal, porque es una situación no sostenible y probablemente el principal error en la zona, en la eurozona, fue creer que inicialmente los problemas de Grecia en particular y de Portugal eran problemas de liquidez. Y no eran problemas de liquidez, no era un problema de que le faltara dinero para hacer frente a los pagos ese mes o los próximos 6 meses. El problema en Grecia es de solvencia. O sea, Grecia no puede hacer frente a la mochila de deuda que tiene. No puede hacer frente. Entonces el dilema es cómo, ¿no es cierto?, salimos del problema. Probablemente requiere reestructuración. Eso significa no pagar toda la deuda, porque no puede, no es sostenible. No puede porque no crece. Entonces, la forma lógica de hacer frente al problema es que si la economía crece, entonces van a haber dineros para pagarle a los tenedores de los bonos. Pero la economía no está creciendo y de hecho los pronósticos son muy malos para Grecia, para el crecimiento de este año y el próximo. Entonces, el dilema es cómo reestructurar la deuda de manera ordenada para que no provoque los efectos contagios sobre el resto y no provoque debacle. Porque si eso es desordenado, entonces va a generar mucho problema. Apuntando en buen chileno hacia el mal menor, prácticamente, para decirlo en sencillo. Ahora, si hablamos de deudas, la de Estados Unidos también vimos una discusión ahora último para que aumentar el techo de la deuda de Estados Unidos, que se entrampó políticamente hasta el último minuto. Usando un término coloquial, en los descuentos se solucionó eso a nivel político con el Congreso y el Ejecutivo. Ahora eso se aprobó con el compromiso de hacer una fuerte también ahorro fiscal, un recorte. Y el presidente Obama ha presentado un plan de ajuste fiscal que combina, claro, un apriete de cinturón, pero también una alza de impuestos, que se ve nuevamente un problema que se transforma en político. ¿Cómo lo ve usted eso si al final estos remedios van a ser peores que la enfermedad o se va a entrampar esto en una discusión política que al final uno no sabe en qué va a terminar? Lo más probable es que ocurra lo último. Recordemos que Estados Unidos también tiene un problema de deuda. La diferencia es que hasta ahora no tiene un problema como Grecia, un problema de solvencia, y los inversionistas apuestan a que lo va a poder resolver. Y de hecho, cuando hay mucha turbulencia, se refugian en los bonos del Tesoro americano. Ahora, es cierto que el gobierno de Obama no había sido capaz de diseñar un programa creíble de reducción de la deuda. En todos los discursos se hablaba del problema, pero no había nada respecto a cómo lo íbamos a enfrentar. El día de ayer el presidente saca un programa que consiste en un ajuste fiscal del orden de 3,5 trillones de dólares en los próximos 10 años, no es inmediato.
Y ese programa de ajuste tiene una mitad de recorte y una mitad de alza de impuestos. La mitad de recorte no es en lo que se esperaba, que es un recorte en el plan de pensiones y en el plan de salud, sino que más bien en programas que no necesitan aprobación del Congreso para seguir adelante y están asociados a los programas militares y programas en particular militares fuera de Estados Unidos, en los lugares en que hay efectivos militares. Por lo tanto, hay dudas sobre esa parte también. Pero en la parte de impuestos también hay dudas porque no es claro, al final no se especifica cuáles son los impuestos, sino que solamente se dice este discurso que le vamos a poner más impuestos a los ricos para que ellos aporten en este ajuste, pero no se aclara. Y la mayoría de los analistas echa de menos entonces que no se aprovecha la oportunidad para mejorar en la eficiencia de los impuestos, porque cuando uno quiere recaudar una cierta cantidad es vital cómo lo hace. Y el sistema tributario americano, de ser muy complejo, requiere mejora en la eficiencia, es decir, que el costo de recaudar $1 sea lo más bajo posible, porque los impuestos al final de cuentas siempre generan distorsiones en las decisiones, por ejemplo, de trabajar o no trabajar, generan distorsiones en las decisiones de ahorrar o no ahorrar, o de invertir y no invertir, por lo tanto al final terminan perjudicando el crecimiento económico. Entonces, lo ideal es tener un sistema muy eficiente en la forma que uno recauda, que los impuestos generen el menor daño a la economía en su potencial de crecimiento. Y esta oportunidad no se aprovecha en ese sentido, sino que se dice que van a haber impuestos de alguna medida que afecten a los que ganan más de $1 millón al año, que son los ricos. Y como decía usted, Ramón, esto inmediatamente genera un problema político, porque tenemos una división muy clara entre los republicanos y los demócratas. Unos tienen una posición de que no quieren alzas de impuestos y los demócratas no quieren por ningún motivo aumentar la recaudación a costa de reducir planes que afecten, por ejemplo, solamente los planes de medicina, de salud o de previsión. O sea, no aceptan que no exista alza de impuestos a los más ricos. Esto entonces lo más probable es que se va a entrampar porque no hay mayoría en el Senado de los demócratas, en la Cámara Baja, y la discusión se tiende a extender. Y recordemos que hay una comisión de 12 congresistas que deberían proponer en qué se iba a rebajar los gastos de 1,5 trillones de aquí a fines de noviembre. Si las posiciones siguen muy encontradas, probablemente esta comisión pierda efectividad y termine no habiendo un plan creíble. Y eso es particularmente problemático porque afecta la confianza. Y al afectar la confianza, afecta el gasto de los consumidores y afecta el gasto de los inversionistas. Y por lo tanto, eso detiene el ritmo de crecimiento de la economía. Y por eso que las predicciones hoy día ya son bastante bajas respecto a lo que partimos a comienzo de año. Y más encima dentro de un contexto donde se viene una elección presidencial, así que por lo tanto una reelección en este caso a la que postula Barack Obama, por lo tanto el tema político sin duda que lo va a afectar muchísimo más la discusión. Señor Lagos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y a ustedes por habernos acompañado en esta media hora también de informaciones. Vamos y regresamos de inmediato con más noticias.